Es paradójico, ¿no? Porque lo bonito de la vida es saber que estamos buscando algo que no vamos a encontrar nunca. Pero ahí es cuando el propósito de la vida se vuelve divino. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mycelium, hablando por los que no tienen voz, by Arjo. Arjo es una empresa consciente que busca la manera de desmantelar los tabúes y la información que hay acerca de los hongos y de las plantas medicinales, creando un canal para hablar por aquellos que no tienen voz. Hoy tenemos un podcast muy especial, hablaremos de una medicina ancestral que tiene muchísima información, que no todos la conocemos, que es una herramienta muy poderosa para que nos conozcamos más de adentro hacia afuera. Hace 2500 años, el griego Hipócrates habló acerca del poder curativo de las plantas y de la naturaleza y cómo en ella, a través de los elementos como el fuego, la tierra, el agua y el aire, encontrábamos todo lo que nosotros como seres humanos necesitábamos para nuestro bienestar. La naturaleza es como ese reflector que recibe la luz del sol y ese sol permite iluminarnos a través de ellas. Mi nombre es Karen Villarraga y hoy vengo a compartirles sobre la magia y el poder que hay detrás de la medicina ayurveda. En mi despertar espiritual y en mi evolución como ser humano, creé Arjo y Mycelium. Estas bebés, como yo los llamo, ha sido mi herramienta poderosa para la evolución como mi ser personal y el poder crear ese vínculo con la naturaleza y una eterna aprendiz enamorada de las plantas y de los hongos que me he preparado durante muchísimo tiempo a través de la micología, la biología, el poder de las plantas. Yo les tengo un invitado muy especial que incluso antes de empezar el podcast me movió muchas fibras. Es un alma muy bonita que conozco hace varios años, que por 3 años el universo nos llevó a diferentes destinos, a que construyéramos nuestra propia familia, fuéramos creciendo y evolucionando como personas. Y hoy este podcast es nuestro reencuentro. Y tengo una gratitud infinita hacia ese ser de luz porque ha sido para mí inconscientemente un maestro que admiro y que lo invité hoy para compartir con esa misión, ese propósito de que habláramos de cómo las personas les cuesta muchísimo hablar sobre la medicina ancestral, la medicina natural, el poder de las plantas, el poder de los hongos y cómo realmente abrirnos ese espacio a conocer otras dimensiones desde una manera más consciente. Él, padre amoroso, con una familia hermosa, amante de la Ayurveda, profesional en el yoga y también aprendiz incansable de la Cábala. Y le doy la bienvenida a Daniel. Daniel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karen. Gracias de verdad por ofrecernos este espacio de encuentro y de compartir. Qué bonito cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Mucho. Qué bonito cómo nos hemos transformado. Y honro ese sagrado masculino en el que te has convertido, de esa fuente de luz y de amor incondicional para tu esposa, para tus hijos y todo lo bonito que has creado en este hogar, porque gracias a ese núcleo y a esa semilla, él nos permitió grabar el podcast aquí y qué honor poder estar en tu hogar. Muchísimas gracias por dejarnos estar aquí. Gracias a ti, de verdad que me siento como honrado y como que no sé describir las emociones que tengo en este momento de poder estar aquí contigo compartiendo unas palabras, compartiendo lo que hemos venido construyendo con el tiempo, lo que hemos venido construyendo en nosotros mismos. Y pues bueno, qué rico uno después de poder construir en uno mismo, poder tener la oportunidad de abrirnos a compartir con las demás personas todas nuestras experiencias. Qué bonito, Daniel, que nos digas ello y en ese despertar y de compartir estas experiencias. Hace unos años empecé con toda esta mística poderosa a aprender sobre la Ayurveda. Y en ese recorrido de haber estado en India y en Nepal, en diferentes lugares donde aprendí muchísimas cosas desde la raíz, llego aquí a Colombia y en Colombia me encuentro un evento maravilloso que se llamaba La Casa de la Vida. Y Daniel era el autor de ese evento y nos compartió algo súper poderoso que hoy vamos a hablar de ello, es acerca de la Ayurveda. ¿Qué es la Ayurveda? Bueno, Karen, para hablar de la Ayurveda, o digamos que para definir el Ayurveda,
a mí me gusta usar un ejemplo, ¿sabes? Porque la Ayurveda es mucho de metáforas. Es complicado encontrar las palabras que se reúnan con la energía suficiente para poder definir Ayurveda. Entonces me gusta utilizar un ejemplo y es, vamos a suponer que tú eres un amante de las naranjas, que eres, mejor dicho, tu fruta preferida son las naranjas y es tanto el amor que le tienes a las naranjas que has decidido sacar el mejor jugo de naranja o las mejores naranjas, has decidido producir para entregarle al mundo las mejores naranjas del mundo. Entonces, si tú estás en ese propósito, lo primero que dirías es, bueno, ¿cuál es la mejor versión de la naranja? Yo quiero sacar la mejor versión de la naranja porque teniendo la mejor versión del fruto voy a poderlo ofrecer a mis amigos o a mis clientes si quisieras venderlo el mejor jugo de naranja, ¿cierto? Entonces tendrías que escoger una semilla que tiene el potencial de ser la mejor naranja, una semilla, ¿cierto? Y después tendrías que decir, bueno, pero entonces ¿dónde planto el árbol de naranja? Si lo planto en un páramo o si lo planto al nivel del mar, en la playa, o si lo planto en un clima intermedio entre... Entonces mira que lo primero que tú estás haciendo es, para poder desarrollar el potencial de esa semilla de naranja en su máxima expresión, debes escoger un espacio. Debes escoger un espacio donde la naranja haga contacto con el entorno y sea su mejor aliado, ¿cierto? Entonces tienes que decir, bueno, lo voy a sembrar aquí, voy a sembrar un arbolito a un espacio determinado del otro. Entonces tienes que comenzar a estudiar, tienes que comenzar a volverte naranjóloga, ¿cierto? Para decir, bueno, entonces los arbolitos de naranja necesitan un espacio entre ellos para que cuando crezcan no se tapen el sol. Tienen que tener cierta cantidad de aire que fluya entre ellos, entonces tiene que haber un espacio entre esos árboles. Después tienes que decir, bueno, el sol, ¿cuánto sol tiene que darle a ese árbol de naranja? Tiene que darle cierta cantidad de sol durante el año, ¿cierto? Y después de todo eso tienes que decir, bueno, ¿cuál es la tierra que más le favorece a la naranja? Entonces resulta que descubres con tu estudio y con tu experiencia que la tierra que más le favorece tiene magnesio, tiene potasio, tienes que utilizar determinada cantidad de fertilizantes, abonos, y tienes que comenzar a preparar la tierra para que esa semilla comience a desarrollar su potencial. Ni más hablar del agua, ¿cierto? Entonces tienes que saber si es un sitio árido, si es un sitio que le conviene, si es un sitio que realmente va a tener el agua suficiente durante el año para que se desarrolle el potencial de la semilla, de la naranja. Cuando tú tienes en cuenta todos los elementos y todo el entorno, y pones todo el entorno y todos los elementos a funcionar para poder desarrollar la mejor versión que hay en el potencial de una semilla, vas a obtener unos frutos inigualables, perfectos, deliciosos. Bueno, tal vez no perfectos, porque tu experiencia va a decir, uy, no, estos árboles que salieron primero no salieron con la tierra que necesitaba, entonces empiezas a hacer modificaciones. Entonces comienzas a darte cuenta que el entorno y la naranja están en completa simbiosis constantemente, ¿cierto? Pero resulta que si vas a sembrar cocos, los cocos tienen una relación con el entorno completamente distinto que lo que tienen las naranjas. Así funcionamos los seres humanos. La pregunta es, ¿tú qué eres? ¿Una naranja? ¿Un banano? ¿Un coco? ¿Cuáles son las características elementales que debes tener en tu entorno y cuáles son las características que debes conocer de ti mismo en cuanto a los 5 elementos para poder desarrollar el potencial de la semilla que eres tú? Por lo tanto, se convierte en un proceso de autoconocimiento. Tienes que estudiar la naranja si quieres sacar la mejor versión de la naranja y darle y mirar cuál es el mejor sitio, cuál es el mejor, todo lo que acabamos de hablar. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. La primera pregunta es, ¿yo qué soy? ¿Una naranja o un banano? ¿Necesito más tierra? ¿Necesito más sol? ¿Necesito más agua? ¿Cuáles son los elementos con los que yo debo estar en constante armonía para que lo que soy yo como semilla me lleve a mi mejor versión? Por lo tanto, podríamos decir que Ayurveda es un proceso de autoconocimiento. Es un proceso de autoconocimiento en el que debes identificar cuáles son los efectos que los 5 elementos tienen sobre ti, de la misma manera que los tiene sobre un árbol de naranja. Claro, nosotros no nos plantamos como un árbol de naranja, sino qué tal que la naranja tuviera la capacidad de decir cuáles son los elementos que le convienen. Imagínate. Porque entonces lo que nos pasa a los seres humanos es que somos unas naranjas plantadas
en un terreno inadecuado. Sin darnos cuenta vivimos una vida. El naranjito, ¿tú te imaginas un naranjo sembrado al nivel del mar? Pues nacería tal vez reseco, sacaría unos frutos, no sé, amargos, porque no tiene la suficiente agua, tierra que debería tener para poder desarrollar su mejor potencial. Entonces lo que nos pasa a los seres humanos muchas veces es que sin darnos cuenta que somos unas naranjas, nos tratamos como un banano. Nos sembramos y utilizamos el entorno de manera errada a nuestra propia naturaleza. Eso es Ayurveda. Ayurveda es identificar cuál es mi composición elemental para utilizar el entorno a mi favor y no en contra mío. Y de esa manera desarrollar mi mejor versión. Así como desarrollaríamos la mejor versión de la naranja. Un maestro hace 2000 años decía algo muy interesante y es: por tus frutos os conoceréis. ¿Eso qué significa? Que si tú lograste ese proceso de autoconocimiento, lograste sembrarte en el sitio adecuado, lograste tener el agua adecuada, lograste cubrirte del aire, lograste utilizar todo tu entorno, tus frutos van a ser las mejores naranjas con el mejor jugo, el más delicioso, el más dulce, el más abundante. Y por eso Yeshua de Nazaret decía: por tus frutos os conoceréis. Porque de tus frutos depende que tú hayas realmente hecho un proceso de autoconocimiento y te hayas puesto en contacto directo con los elementos. Eso es Ayurveda. Me encanta que me digas ello y que lo expreses de esa manera tan amplia, porque realmente lo lleva a uno a reflexionar a qué soy, ¿no? Que soy esa banana, esa naranja, cómo realmente me cuido desde adentro para dar esa mejor versión de mí externamente, cómo los elementos, los 5 elementos influyen tanto en nuestra vida holística, en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Y en esa herramienta tan poderosa que nos acabas de compartir, quisiera entender en sí cuáles serían entonces los principios de la Ayurveda. Pues mira, realmente quién soy es complejo porque somos uno solo. La pregunta es: lo que soy está en este momento encarnado en un cuerpo que es limitado y que está compuesto por los 5 elementos. Nuestro cuerpo está compuesto por los 5 elementos. Entonces, mi alma, ¿cierto? Que es realmente la profundidad de lo que somos todos como uno solo, se manifiesta a través de mi cuerpo y depende de mí tener la conexión con el proceso de autoconocimiento y poder comprender que todos nuestros cuerpos son individuales y son diferentes y tienen una composición elemental distinta. Entonces, no todos nos alimentamos con lo mismo, a la naranja no le sirve el mismo sol que al coco no le sirve el mismo sol que al banano. Tal vez el coco tiene más agua que el banano. Fíjate que si tú comparas un coco y un banano, tú vas a decir, bueno, el coco tiene más agua que un banano es más tierra que agua. Por lo tanto, si tú vas a ver la manera en cómo el coco se relaciona con el entorno para hacer su mejor versión, es muy importante eso. Porque yo puedo tener un coco sembrado acá, pero seguramente el coco que me va a dar no es un coco de una versión. O sea, no voy a desarrollar el potencial de la semilla. Ayurveda es el proceso de autoconocimiento elemental para poder desarrollar el máximo potencial que hay dentro de cada una de nuestras semillas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde comienza Ayurveda? En el momento en el que yo digo, ¡ah! ¿Qué necesito yo para mi cuerpo? Para mi estructura elemental. Entonces comienza un proceso de estudio. Eso no es como me voy a sentar a pensar, no, así como lo haría con las naranjas y tendría que sentarme a conseguir un agrónomo, a estudiar sobre las naranjas, a estudiar sobre la tierra, a estudiar sobre qué necesita una planta de naranja para desarrollar su mejor potencial. Lo mismo pasa con nosotros. Tengo que sentarme a estudiarme, a desarrollar un proceso de autoconocimiento. Entonces, cuando tú desarrollas ese proceso de autoconocimiento y comienzas a descubrir que el entorno es tu aliado y no tu enemigo, es que se convierte la Ayurveda en medicina, porque te curas. Porque es como si tuvieras un arbolito de naranja enterrado al nivel del mar.
y esa naranjita estuviera ahí como tratando de echar hojitas, pero como que no puede porque le hace falta, y tú dijeras, hey, no, a este arbolito le hace falta estar en su entorno adecuado, lo voy a desenterrar y lo voy a poner en su entorno adecuado. Se convierte en medicina porque entonces el arbolito comienza a florecer, comienzan a aparecer las abejitas, comienza a aparecer el fruto y comienza entonces un proceso en el que se desarrolla el potencial individual de la semilla de naranja. Entonces, yo diría que Ayurveda comienza en el momento en el que yo soy consciente del proceso de autoconocimiento. Antes no. Antes estoy sembrado donde estoy sembrado y donde mis padres me sembraron, donde mis padres, lo que mis padres me enseñaron a hacer, la manera en cómo mis padres me enseñaron a alimentarme, las maneras en cómo mis padres me enseñaron a protegerme del frío, las maneras en cómo mis padres me dijeron que tenía que actuar cuando hiciera calor, ¿sí? Entonces es una simbiosis entre el entorno y tú como individuo. Eso es básicamente, con palabras muy sencillas y simples, lo que es el Ayurveda. Qué bonito que nos compartes eso desde esa manera, y en ese compartir me recuerda muchísimo cuando yo te conocí, y es una imagen que siempre se me ha quedado grabada, y desde ese autoconocimiento que empecé a tener con esa conexión con entender quién soy, cómo soy y explorar y aprender a reconocerme. Me acuerdo que estabas preparando un plato con un mango. Entonces hablabas del mango, su energía y las horas y aquello que habla mucho en la Ayurveda, que es el reloj biológico, el reloj de la Ayurveda en sí. Y en ese habla mucho del reloj biológico, en cómo nosotros actuamos día a día al empezar el día, qué deberíamos consumir a empezar esa mañana. Y quiero que me hables un poquito de ese reloj ayurvédico. Pues mira, así como te hablaba ahorita de las naranjas, los gallos cantan a una sola hora, ¿no? Los burros hacen su sonido también en determinadas horas porque están conectados con el cosmos, están conectados con la energía cósmica. De igual manera, durante las 24 horas del día, las energías cósmicas van cambiando. Y de acuerdo a las energías cósmicas, nosotros podemos ser conscientes de eso o no ser conscientes de eso. Cuando nosotros somos conscientes de la energía cósmica y de cómo opera la energía cósmica alrededor del día, podemos utilizar esa energía a nuestro favor. Vuelve y juega el tema del entorno, ¿sí? La mañana, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, tienen una energía. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana existe otra energía. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde hay otra energía. Y en cada una de esas energías que existen a lo largo del día, así como los gallitos utilizan una energía para cantar, vaya y sepa uno qué es lo que hace esa energía cósmica sobre ese animalito, sobre nosotros pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso y podemos utilizar esas energías a nuestro favor, podemos escoger ciertas horas del día para hacer nuestras meditaciones, podemos escoger ciertas horas del día cuando el sol está en plena para acompañar nuestro fuego digestivo y hacer una mejor digestión. Podemos acompañar esas horas del día para estudiar, podemos acompañar esas horas del día para dormir y descansar y permitir que nuestro cuerpo haga un trabajo de limpieza. Tú sabes que en la noche, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, por ejemplo, es el momento en el que yo digo que el hígado saca la basura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos montamos en ese ciclo diario energético, entonces vamos a llevar a cabo nuestras funciones como seres humanos de una manera más práctica, más sencilla, con mejores resultados, y por lo tanto estaremos desarrollando nuestra mejor versión. Entonces, en esa energía y en ese reconocimiento que nos hablas, de poder entender qué somos y cómo debemos aprovechar esa energía que hay en diferentes momentos del día, hay una palabra que también se utiliza mucho en la Ayurveda y son los doshas. Pero en sí, ¿qué son los doshas? Pues mira, los elementos son 5, ¿no? Uh-huh. Espacio, aire, agua, fuego, tierra. Uh-huh. Son 5 elementos los que constituyen el universo físico donde nosotros nos manifestamos. Todo lo que está manifestado en el universo está manifestado a través
de una composición elemental. Tú y yo somos 5 elementos, pero tú estás compuesta de una manera distinta que yo, estructurada de una manera diferente. En los doshas, si tú vas a hacer la traducción de dosha del sánscrito, que es como el lenguaje original de la Ayurveda, traduce balance, ¿cierto? Entonces, los doshas son la manera en cómo energéticamente los elementos se representan en ti de una manera balanceada. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Nosotros tenemos 5 sentidos, que es la manera en cómo nosotros percibimos los 5 elementos. Si tú te vas a dar cuenta, nuestra piel es el órgano más grande que nosotros tenemos y es el órgano de percepción con el que percibimos el aire, ¿sí? Está directamente relacionado con el aire y con el espacio. Entonces, cuando tú tienes tu órgano más grande y con el órgano más grande estás percibiendo el aire, el atributo más importante del aire es que el aire seca, enfría o calienta. Entonces, el balance que tengas tú y la manera en cómo tú logres balancear el aire, en este ejemplo, a través de la piel, va a dar unos resultados en tu funcionamiento. Si tú estás reseca con tu piel reseca, si tú estás deshidratada y estás muy reseca y tu cuerpo está muy reseco, entonces vas a tener el balance aire-espacio desbalanceado. ¿Sí? El balance, digamos que por eso se llama balance. A mí me gusta mucho la palabra balance porque cuando tú hablas de balance nunca hablas de algo en equilibrio, que es muy importante, ¿no? Uno dice, ay, quiero llegar al equilibrio, pero realmente el equilibrio nos habla de algo estático, algo que no se mueve. Y en el universo todo está en movimiento. Nosotros nos estamos expandiendo a 73 kilómetros por segundo todo el tiempo. Entonces todo está en movimiento. Entonces hablar de equilibrio es diferente de hablar de balance. Pero tú puedes estar muy desbalanceado o puedes estar balanceado. Entonces el dosha es una combinación energética elemental de la manera en cómo están representados los 5 elementos en ti. Ahora, si tú estás deshidratada y reseca, seguramente tu mente va a estar con la energía del viento, que es una energía entrópica, es una energía que no tiene caudal, que va para cualquier lado. Entonces, si el balance aire-espacio en ti está desbalanceado, valga la redundancia, vas a tener miedo. Porque no sabes para dónde vas, porque el aire no sabe para dónde va. El aire va para allá o para allá. Entonces, si tú te encargas de balancear ese dosha, aire-espacio, no solamente se te va a quitar la resequedad, sino se te va a quitar la resequedad, el miedo, la ansiedad, porque el cuerpo y la mente están conectados. Son exactamente la misma energía. Es decir, el cuerpo y la mente están representados con el 5 de la manera en cómo yo percibo los elementos con mis sentidos y generan mis pensamientos, y el 5 de los elementos que ya están manifestados. Entonces, a grandes rasgos, los doshas son la manera en cómo se componen los elementos para generar los balances en el cuerpo. Te podría poner otros con respecto al fuego, con respecto a la tierra, pero existen 3 doshas que son los 3 balances primordiales. Uno que está regido por el aire, uno que está regido por el fuego y otro que está regido por la tierra. El balance que está regido por el aire, digamos que gerencia una cantidad de funciones en tu cuerpo, generalmente los movimientos. Todo lo que se mueve en tu cuerpo está balanceado por el aire. Tu digestión, el sistema nervioso. Mira que si yo muevo un dedo, ¿qué es mover un dedo? El dedo es un movimiento, pero que es un movimiento que está precedido por una señal eléctrica que va de mi cerebro al dedo, que está en movimiento, que tiene que pasar en movimiento a través de un sistema nervioso. ¿Sí? Mi sistema nervioso está configurado por el balance que haya en mi cuerpo de aire y espacio. Mi digestión, que es la transformación de los alimentos, está regido por el fuego.
Y toda mi estructura física, mis músculos, el agua que está dentro de mí, está regido o gerenciado por el balance tierra. Entonces, en poco tiempo es un poco difícil de explicar porque esto tiene, o sea, de los doshas podríamos quedarnos hablando muchísimo tiempo. Es la manera en cómo esos elementos están, digamos que, intrínsecos dentro de ti. Ahora, todos los seres humanos tenemos los 3 balances. La pregunta es, de nuevo, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es tu balance original? Es la misma pregunta que te hacía ahorita de la semilla de la naranja. Es una semilla que tiene potencial de ser naranja, no tiene potencial de ser pera. Entonces, si yo sé que mi semilla era una naranja, pues me voy a dedicar a estudiar qué balances necesito yo como naranja para desarrollar mi mejor versión. O para desarrollar la mejor versión que pueda desarrollar en esta encarnación, porque nunca llegaremos a ser una versión perfecta. ¿Sí? Hay un espacio entre la mejor versión a la que yo pueda acceder con la versión perfecta que podría ser. Es como el espacio que hay entre el 0 y el 1, ¿no? Que entre el 0 y el 1 hay infinitos decimales, pero entonces ¿cuándo soy 1? Es el mismo espacio que hay entre la mejor versión a la que yo pueda acceder con la versión que podríamos decir perfecta, que no existe, es infinita. ¿Sí? Esa versión perfecta del coco, esa versión perfecta de la naranja, esa versión perfecta de la pera es una sola, pero ni el coco, ni la pera, ni la naranja podrán llegar a ser ellas, porque esa mejor versión, esa versión perfecta es el infinito. Es la unidad. Y hablando de ello, de la unidad y de la naranja y del coco, quiero abrir un espacio antes de hacerte una pregunta muy mística y poderosa que sé que va a ayudar a muchísimos a abrir ese corazón, ese espectro, a ver un poquito más allá de lo que vemos físicamente. Y bueno, quiero compartirles y quiero compartirte en este momento, de Meditate. Meditate es de naranja, ni de cacao. Vea, y hablando de la naranja, y es hecha con leche de coco. Entonces, en ese ejercicio de que sea naranja con leche de coco, y hablando esto de los doshas, porque Meditate ayuda a relajar, a ponerte en ese mood de conexión contigo mismo, de conectar con esa esencia divina, y es también ayudarte a adquirir esa paz y esa relajación que tú necesitas en tu día a día. Y hablando de ello, ¿cómo podemos decir que este cacaíto poderoso con naranja y leche de coco, cómo podríamos decir que qué dosha es? ¿Cómo podríamos a través de ese pedacito hacer ese balance que en este momento pudiéramos necesitar? Pues mira, los elementos a través de lo que nosotros comemos se integran de manera directa a través del sabor. O sea, todos los alimentos que yo ingiero y transformo en mi digestión tienen un sabor. Y dependiendo del sabor que esos alimentos tengan, llevan más de un elemento que de otro. Por ejemplo, el dulce es tierra y agua, ¿sí? Entonces, cuando yo como frutas dulces, cuando yo como cualquier alimento que sea dulce, estoy indirectamente comiendo tierra y agua. Pero no es que esté comiendo tierra y agua, estoy comiendo la energía de la tierra y el agua. ¿Cuál es la energía de la tierra y el agua? Imagínate tú la combinación que hay entre tierra y agua, se forma como barro, ¿verdad? Como lodo, pero también podría ser barro seco, o también podría ser barro muy húmedo, y hay una paleta de energías. Pero en general, por cualquier parte que pase esa paleta, es una energía pesada, es una energía que es la energía de la tierra y del agua, que es energía pesada, bueno, y con todos los atributos que pueden tener esos dos elementos. En este caso, un chocolate nos está entregando el dulzor, ¿sí? Un chocolate es dulce, se relaciona mucho el dulce con mamá, ¿no? Fíjate que la leche materna es dulce, entonces podríamos hablar de que el chocolate, en este caso el cacao, tiene
relación muy, muy cercana con la emocionalidad de mamá, con la tierra y con el agua. Y por eso cuando tú te comes un chocolate, fíjate que se te forma una saliva lodosa en la lengua, ¿sí? Muchas veces es tanto que uno quiere como escupir porque se le formó un lodo en la lengua, porque fíjate que inmediatamente se siente el sabor, inmediatamente tus sentidos de percepción se dan cuenta que tú estás comiendo chocolate, se activa, digamos, inmediatamente ese balance o ese dosha, que es el dosha kapha, que es el tierra y agua, ¿no? Ya pues si tú le combinas naranjas y le combinas aromas y todas las aromas y todas las cosas que tú puedas oler, que puedas comer, dependiendo de ese sabor, pues entonces te van a entregar determinados elementos. Asimismo, entonces tú podrías escoger tus desayunos, porque claro, como yo ya me conozco y entonces yo ya sé cuáles son mis elementos predominantes, lo que yo quiero pretender entonces es no ser tanto de eso. Me explico, en el Ayurveda hay una ley muy importante, y es que lo símil atrae a lo símil. Si dentro de mi composición elemental el fuego, por ejemplo, es el protagonista, primero toda mi estructura física va a tener unas características determinadas. Por eso digamos que en el Ayurveda tú puedes identificar fácilmente con la forma en cómo está compuesto tu cuerpo cuál es tu predominancia elemental. Entonces, si yo estoy, digamos que regido por el fuego, pues claro, me va a encantar el fuego. Entonces me van a encantar las cosas picantes, me va a encantar la canela, me va a gustar el ají, me va a gustar los mariscos, me van a gustar todos esos alimentos que me van a dar lo que yo soy. Pero sin darme cuenta, me van a llevar a más de lo que soy, por lo tanto me van a llevar a un desbalance, que es el desbalance más normal de las personas, porque como no sabemos quiénes somos, entonces simplemente comemos lo que nos gusta. Y lo que nos gusta muchas veces no es lo que nos balancea, sino es lo que nosotros mismos somos y nos llevan a desbalances mucho más fuertes. Entonces digamos que la magia está en tú saber cuál es tu composición elemental para hacerle el contra, para balancearte a través de los elementos de los cuales no eres o de los cuales están fallando. Si yo estoy deshidratado, me tengo que hidratar. Si yo estoy incendiada, mi digestión está incendiada, me tengo que refrescar. Si yo estoy acumulando agua, tengo que drenar. Entonces la magia siempre está en identificar cuáles son los elementos predominantes en ti para poderles hacer la contra con los otros elementos y llegar a tener un balance. Hablando de ese balance, y bueno, como ven, Meditate fue creada con generar ese balance al finalizar el día, para ponernos en esa conexión con nosotros mismos. Y si quieren saber más de ellos, si quieren consumirlas, pues aquí en este link de aquí abajito que van a ver, aquí van a encontrar nuestras barras y van a poder saber mucho más del porqué y la intención con las que creamos cada una de nuestras barras para aumentarlas y agregarlas en tu día para mejorar la calidad de vida. Y hablando de Meditate y de esa parte mística, algo que te quiero preguntar, y es porque has hablado mucho de esa mejor versión de las energías y de cómo generar un balance en tu vida y de reconocerte. ¿Cómo la cábala puede ser esa manera, esa herramienta mística de encontrar nuestra mejor versión? Bueno, esa pregunta está muy profunda. Vamos a hacer resumida. Esa pregunta está muy profunda, pero bueno, te puedo decir básicamente que todo lo que está manifestado en el universo tiene una función. Todo. Y cuando deja de cumplir esa función, desaparece. Entonces, nosotros vinimos a este mundo a descubrir nuestra función. La naranja vino a ser naranja, no vino a ser pera, ni vino a ser coco. Puedo llegar a decir que el propósito nuestro en esta tierra es descubrir cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito y desarrollar nuestro potencial semilla para alcanzar nuestra mejor versión. La pregunta es, ¿cuál es nuestra mejor versión?
si acabamos de decir que nuestra mejor versión sería, imagínate tú al que está plantando la naranja diciendo, tengo la naranja perfecta. ¿Cuántas veces tendría que plantar naranjas el naranjador, no se llama naranjador, el naranjólogo, para poder atreverse a decir que tiene la naranja perfecta? Es imposible. Pero sí puede decir que tiene una naranja con todo el entusiasmo, con toda la conciencia y que pudo conseguir la mejor versión en el tiempo en el que estuve encarnado en esta tierra. Entonces es paradójico, ¿no? Porque lo bonito de la vida es saber que estamos buscando algo que no vamos a encontrar nunca. Pero ahí es cuando el propósito de la vida se vuelve divino. Porque cuando tú eres consciente de que estás buscando, estás en el camino. Pero cuando eres consciente de que no vas a encontrar, te dedicas a recorrer el camino sin llegar a ningún lado. Entonces, hablar de la mejor versión tiene muchos matices. Tal vez las palabras son tan limitadas muchas veces que hablar de la mejor versión abarca tantas cosas. Pero hablar de la mejor versión tal vez es hablar de la mejor versión que nosotros como seres humanos podamos lograr alcanzar en el poquitico tiempo que estamos encarnados. Y esa conciencia que generé al interior sea la materia prima para cuando vuelvan a nacer, seguir en el camino. Entonces, necesitamos la muerte. Si nosotros no muriéramos, esto sería aburridísimo. Porque entonces, si no muriéramos, te sentarías a saber que no vas a morir y no harías nada. Entrarías como en la pereza absoluta. La muerte nos da propósito. La muerte nos entrega el propósito de decir, tengo poco tiempo para autoconocerme, por eso cada día es especial. Por eso cada día debo aprender algo más. Había un cabalista que decía, el día que tú no aprendas nada o el día que tú sientas que no aprendiste nada es como si no hubieras vivido. Porque son tan poquitos días los que estamos en esta tierra para poder desarrollar el potencial de la semilla que nuestros padres engendraron en el momento en que nos concibieron. Qué poderoso ello. Y bueno, en toda la conversación hemos hablado de la Ayurveda, pero al final hablamos de la Cábala. Y si escuchas muy detenidamente sobre toda la conversación que tuvimos, hay una línea muy delgada entre ellas. Es un espejo una de la otra, pero desde otra perspectiva diferente. ¿Y qué consejo tú podrías darle a aquella persona que nos está viendo en este momento? Decir, ok, ¿yo cómo empiezo con la Ayurveda? Ay, qué lindo eso de la Cábala, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué pequeñas herramientas, pero un pasito a la vez nos puedes dar como esto puede hacer en ustedes hoy la primera semilla de lo que van a hacer ustedes en un mañana en su mejor versión? Mira, yo pienso que hay 3 factores muy importantes que se deben tener en cuenta para poder conectarse con el proceso de la divinidad. La primera es la confianza, que la religión católica después le llamó fe, pero confianza también es una palabra que se queda un poco corta para hablar de una energía en la que tú estés convencido de que lo que tú estás haciendo día a día en tu proceso de autoconocimiento es decir, que estás poniendo todo tu entusiasmo en desarrollar la mejor versión de la semilla que tú mismo escogiste para poder llegar a este mundo. La segunda es la voluntad. La voluntad de querer hacerlo. La voluntad de estar completamente convencido de que solo tú puedes desarrollar tu propio proceso de autoconocimiento y de que lo que es bueno para ti puede que no sea bueno para el otro o puede que sea veneno para otro. Entonces la voluntad es la que nos mueve, la que nos levanta de la cama a decir ¿qué voy a aprender hoy? Y tercero, el placer. Pero no el placer que nos da a comernos la delicia de chocolate que me acabas de dar. No estoy hablando del placer sensorial, sino estoy hablando del placer divino que te da todos los días levantarte y saber que lo estás haciendo. Saber que estás dedicando tu vida a desarrollar tu mejor versión. Eso da un placer que es muy difícil realmente
enmarcar con una palabra. Si tú combinas esas tres, vas a entrar en un proceso de vida donde Yeshua de Nazaret decía: buscad el camino y el resto se dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y el resto se dará por añadidura. Cuando uno está realmente buscando el reino de Dios, es cuando se levanta todos los días con estos tres factores a decir: ¿qué tengo que aprender hoy para desarrollar mi mejor versión? Entonces fíjate que estamos hablando de Cábala, de Ayurveda, de todo junto, porque realmente la estructuración que nuestra mente racional le ha dado a las diferentes tradiciones es una estructura, pero detrás de esa estructura es lo mismo, está todo igual, es lo mismo, ¿sí? La lámpara que alumbra la Ayurveda por detrás y la lámpara que alumbra la Cábala por detrás es la misma. Nosotros somos los que estructuramos y conceptualizamos a través de nuestra mente racional las diferentes definiciones para poder entenderlas. Y por eso estamos encarnados en este cuerpo limitado, para poder relacionarnos con esas definiciones y aumentar nuestros niveles de conciencia, de conocimiento, que realmente es a lo que vinimos. Fíjate que una persona que está consciente de que está en un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, está en esa copulación constante entre ir a las definiciones y volver a la integración. Ir a las definiciones y volver a la integración y ir construyendo tu vida para descubrir el reino de Dios, que lo tenemos aquí al ladito, míralo acá. ¿Sí? Es hermoso, hermoso, mágico, poderoso. Daniel, gracias infinitas por esta sabiduría que nos compartiste hoy. Por ser ese Gracias canal. a ti por darme la oportunidad de expresarme y de manifestar mis pensamientos a través de este micrófono y de tu lindo propósito de entregarle a las personas toda la sabiduría que está al interior nuestro. Gracias, recibo ello con muchísimo honor, amor y gratitud infinita por volvernos a encontrar, por encontrarnos en este espacio, por poder hablar sin preocupaciones y hablar de eso que nos apasiona tanto, que es la Cábala, que ya más adelantico iremos compartiendo más. Pero una frase muy bonita que quiero compartirles es: la Ayurveda concibe la vida como la unión del cuerpo, los sentidos, la mente y el espíritu. Y en sí todos somos unos y todos estamos conectados a esa energía divina. Gracias, Mycelios, por ser ese IFAs interconectoras el día de hoy para poder ser canal por esos que no tienen voz. Gracias infinitas a ustedes por haber estado con nosotros en este podcast y los espero en una próxima ocasión. Mycelium.